Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño de estructuras de concreto reforzado. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir la última pieza fundamental antes de iniciar a diseñar estructuras de concreto reforzado. Esta es la compatibilidad de deformaciones. Para mí esto es uno de los temas más importantes a entender antes de que podamos saltar a diseñar estructuras. Y creo que no se comprende muy bien, al menos he tenido esa experiencia con mis estudiantes. Entonces creo que el fallo está en que se trata de explicar con miembros directamente sujetos a flexión, o sea, cuando empezamos a diseñar vigas, pero no es muy sencillo de ver ahí. Entonces, en mi opinión, la forma más sencilla de verlo es con miembros axiales, y eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Entonces, vamos a explicar la compatibilidad de deformaciones a través del análisis completo de un elemento a carga axial y cómo el mismo se deforma mientras la carga está siendo aplicada sobre él, y eso nos va a dejar muy claro de lo que se trata este tema de compatibilidad de deformaciones y cómo funciona. Una vez hayan entendido eso, podemos tomar eso mismo y extrapolarlo a flexión, pero ya lo van a ver de una manera mucho más sencilla porque ya lo entendieron con cargas axiales primero. Bueno, entonces además de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Vamos a ver hasta dónde estamos en el momento, qué es lo que entendemos, qué podemos extraer de todas las clases que hemos abordado, cuáles son las cosas más importantes y las que vamos a estar usando de aquí en adelante. Ok, entonces lo primero que sabemos o que debemos de recordar es que el concreto reforzado está compuesto de dos materiales. Ya esto nos quedó muy claro: concreto y acero o barras de refuerzo. Entonces los parámetros del concreto a recordarlo, o los más importantes a remarcar, son los siguientes. La resistencia a la compresión del concreto, o el F'C, anteriormente le había estado llamando resistencia característica a la compresión del concreto, pero es lo mismo que la resistencia a la compresión. De ahora en adelante le vamos a llamar resistencia a la compresión. Lo que pasa es que todo el mundo simplemente le llama resistencia a la compresión. Entonces, para que no tengamos como que una discusión de cómo llamarlo, creo que es suficiente que llamemos resistencia a la compresión. Ya sabemos que se llama resistencia característica a la compresión, pero como les digo, o sea, resistencia a la compresión, basta. Ya de aquí en adelante le vamos a llamar así. Creo que ya quedaron claros sobre eso. Otra cosa muy importante sobre el concreto es que el concreto también tiene capacidad, aunque poca, de resistir tensión. Entonces, su módulo de ruptura es lo que nos indica cuál es la capacidad, la tensión del concreto. El concreto también tiene un módulo de elasticidad que podemos calcular. Básicamente es un módulo secante, y lo vimos en las primeras clases cómo calcularlo. Si no estoy mal, creo que en la segunda clase. Y una ecuación que nos da ACI para esto, que ya lo vamos a ver. Bueno, entonces el módulo de ruptura del concreto en el sistema inglés es 7.5 por lambda por raíz cuadrada F'C, y en el sistema MKS, que es el que vamos a estar utilizando porque es el más utilizado en Latinoamérica, es 2 por lambda por raíz cuadrada F'C. Como les digo, de ahora en adelante vamos a estar utilizando más el sistema MKS. El ejercicio anterior lo hicimos en el sistema inglés, pero es solo para que estuviéramos como familiarizados a ambos sistemas, pero vamos a estar trabajando en la gran mayoría de los casos con el sistema MKS. Bueno, y en esta ecuación lambda, recuerden que 1 para concreto de peso normal y varía para concreto aligerado, pero en la gran mayoría de los casos, en el 99% de los casos, vamos a estar lidiando con concreto de peso normal. Así que para todos los efectos, este siempre lo vamos a tomar igual a 1, al menos en este curso. Pues no estoy diciendo que en la práctica el 99% de los casos tendrán concreto de peso normal, pero sí en este curso. Ok, el módulo de elasticidad, ese módulo secante, en el sistema inglés es 57.000 raíz cuadrada F'C, y en el sistema internacional, perdón, en el sistema MKS, que es el que vamos a estar utilizando acá, es 15.100 raíz cuadrada de F'C. Entonces, este es el módulo de elasticidad que vamos a estar utilizando la mayoría de las veces. Y este es el módulo de ruptura. También vimos esta curva de esfuerzo versus deformación del concreto. Y acá les quiero dejar un punto muy claro. Esta deformación que está acá, porque muchos estudiantes tienen problemas con esto y no quedan muy claros al respecto. Es una deformación desplazamiento como tal. Es una deformación porcentual, o sea, es una deformación unitaria. Creo que recuerdan de resistencia de materiales que esta deformación unitaria realmente es el desplazamiento o deformación del elemento dividido por la longitud, lo que es realmente un porcentaje de deformación. Más adelante lo vamos a estar recordando con un ejemplo práctico, ahora si no lo recuerdan muy bien de resistencia a materiales, pero cuál es la diferencia entre este y la deformación o desplazamiento total, lo vamos a estar recordando como les digo. Y bueno, en esta curva de esfuerzo de deformación tenemos algunos puntos importantes. Primero, esta consta de una parte parabólica, esta rama ascendente. Esta rama ascendente
está descrita por esta función que está acá, que depende de la deformación en el concreto dividido entre esta deformación sub 0, este epsilon sub 0, que es 0.002. Siempre lo podemos tomar igual a este valor, o casi siempre, pues. Y luego, en la siguiente parte, esta parte descendente que está acá, es una parte lineal, donde depende de los mismos parámetros, pero también tenemos un epsilon último. Este epsilon último de formación última es lo mismo que epsilon CU, que así le llama a CI también, que es igual a 0.003. Este valor que está acá, 0.003. Estas dos ecuaciones que estamos utilizando acá para describir esta curva de esfuerzo versus deformación del concreto vienen del modelo de Hognestad, que ya se lo había explicado, si no estoy mal, creo que en la segunda clase. Entonces esto es bastante importante, ¿verdad? No lo vamos a estar utilizando así como tal, en la mayoría de los casos, para diseño de viga, pero sí es importante que lo utilicemos en esta clase y lo tengamos en mente para poder entender lo de la compatibilidad de deformaciones, que es básicamente la base del curso. Ya luego lo vamos a saltar porque vamos a hacer una forma simplificada de ver prácticamente a lo mismo. O sea, vamos a estar viendo la misma curva, pero de una manera simplificada a través de un concepto que se llama bloque de compresiones de Whitney. Pero después lo vamos a ver. Todavía no vamos a llegar hasta ahí. Por ahora lo vamos a manejar de esta forma que está acá. En cuanto al acero de refuerzo, vamos a estar utilizando el modelo más sencillo, que es el modelo elástico perfectamente plástico. En la clase anterior, si no estoy mal, vimos tres modelos. Vimos el modelo que tiene la curva, aquella función polinómica, ¿verdad? Que es como el modelo más completo, el más cercano al comportamiento real de las barras de refuerzo. También vimos el modelo trilineal y vimos este modelo elástico perfectamente plástico. Quiero que les quede claro que este modelo elástico perfectamente plástico trabaja muy bien para la gran mayoría de los casos. De hecho, si van a cualquier libro de concreto reforzado, van a encontrar que trabajan casi que únicamente con este modelo, salvo algunas situaciones muy especiales, pero para casi todas las aplicaciones, el modelo elástico perfectamente plástico es más que suficiente, incluso para el diseño sísmico de estructuras de concreto reforzado. Ok, ¿qué debemos saber sobre este modelo elástico perfectamente plástico o qué debemos de recordar? Bueno, podemos recordar que el módulo de elasticidad que se refiere a la pendiente de esta parte lineal del modelo, porque este modelo elástico y luego plástico, o sea, la parte lineal es esta primera parte que está acá, la pendiente de esa parte lineal es el módulo de elasticidad del acero, que en unidades del sistema inglés es 29.000 KSI, en unidades del sistema MKS que utilizamos nosotros en la mayoría de los países de Latinoamérica, como les dije, es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, la deformación que causa la cedencia del acero, porque este FY que tenemos acá es el esfuerzo de cedencia del acero que no les había mencionado, ese FY, ese esfuerzo de cedencia es igual a, si tenemos acero grado 60, por ejemplo, son 60 KSI, eso para acero de grado 60, que es el más común que vamos a estar utilizando. Ese mismo FY en unidades del sistema MKS son 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Pueden hacer la conversión para ver que son completamente equivalentes. Bueno, y en cuanto a la deformación que causa la cedencia, pues esto lo derivamos fácilmente de la ley de Hooke. Sabemos que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación y la constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad. En este caso, un esfuerzo en el acero es un módulo de elasticidad del acero y le ponemos el subíndice S de steel, que es acero en inglés. Entonces, la cantidad de esfuerzo que nosotros tenemos en este caso, que el acero está cediendo, es igual a FY, o sea, es el esfuerzo de cedencia. Eso significa que si el módulo de elasticidad permanece constante, entonces quien cambia es esta deformación, o sea que esta deformación se convierte en la deformación que causa la cedencia. Lo que significa que si queremos determinar cuál es esa deformación, sabiendo que hemos alcanzado el esfuerzo de excedencia, simplemente despejamos, decimos que esa deformación es igual a FY entre el módulo de elasticidad del acero. Y así es como determinamos este valor que está acá. Y lo hicimos en la clase anterior, solo lo estamos recordando rápidamente. Ok, como les dije, la clase de hoy se trata de esta compatibilidad de deformaciones y de entenderlo de forma cabal, de la mejor forma que podamos. Entonces eso lo vamos a hacer a través de este ejercicio. Y este ejercicio dice lo siguiente. Lo que nos pide es
calcular la capacidad de carga de la siguiente columna sujeta únicamente a cargas axiales, tanto de compresión como tensión. Ok, lo que se refiere primero es que esta columna va a estar sujeta a cargas axiales de compresión, o sea, va a comprimirse. Ese es uno de los casos que vamos a tomar en cuenta, pero el otro caso es cuando esté en tensión, o sea que, por ejemplo, vamos a decir que la carga va hacia arriba ahora, en el sentido opuesto, y están tirando de la columna. Ahora esta columna está trabajando en tensión. Entonces vamos a calcular la capacidad de la columna bajo esos dos estados de carga, compresión y tensión. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a graficar los resultados para entender el comportamiento y ver cómo trabaja el concreto con el acero en compatibilidad de deformaciones. Bueno, la columna es una columna de 30 por 30 y tiene 100 centímetros de largo. ¿Y por qué es una columna así? O sea, ¿por qué es una columna pequeña? Porque aquí hay otro factor importante que no hemos tomado en cuenta y es lo siguiente. Y es cuando tenemos una columna larga o alta, digamos, quiero decir alta, se le llama esbelta, como esta que está acá, y la sujetamos a cargas de compresión. Antes de que esta columna falle en compresión, lo que va a pasar es que realmente se va a pandear porque ella es alta, es esbelta, digamos. Entonces es como que tomen una regla y la presionan, comprímanla y pueden ver cómo la regla se pandea. Entonces eso mismo pasa con una columna. Entonces para evitar ese efecto, lo que estamos haciendo es tomando una columna lo suficientemente corta para poder decir que vamos a despreciar el efecto del pandeo y que esta columna, si va a fallar en compresión, va a fallar en compresión, directamente en compresión. Ok, ¿qué más sobre esta columna? Bueno, tiene 4 barras número 10, ya lo vimos eso en las clases anteriores, o sea, que son barras número 10. Tiene un F'C, o sea, una resistencia a la compresión de concreto de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y tiene un FY, un esfuerzo de excedencia del acero de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, hay algo interesante sobre esto, y es que este ejercicio ya lo hemos hecho antes, en el pasado, y se lo voy a mostrar acá. Lo hemos hecho antes en resistencia de materiales. ¿Recuerdan este tema? O tal vez no lo recuerdan, pero en mecánica de materiales decíamos, por ejemplo, tenemos una columna de concreto reforzado con barras de tal diámetro y nos decía, determine cuáles son los esfuerzos en el concreto y en el acero cuando la columna está sujeta a una carga axial. Nos daban, por ejemplo, el módulo del acero, el módulo de elasticidad y el módulo de elasticidad del concreto. ¿Y cómo hacíamos estos problemas? Estos problemas se les llamaban problemas estáticamente indeterminados. ¿Y por qué eran indeterminados? Porque teníamos más incógnitas que ecuaciones de equilibrio para resolverlas. Entonces lo que hacíamos en ese caso era acudir a una ecuación de compatibilidad. Y era una ecuación de compatibilidad de deformaciones, donde lo que decíamos es que las deformaciones que experimentaba el concreto eran exactamente iguales a las deformaciones que experimentaban las barras de acero. O sea que bajo esta carga axial, lo que sea que este concreto se acortara o se comprimiera, la cantidad de deformación que tendría iba a ser igual en el concreto que en el acero. El acero se iba a deformar lo mismo. Entonces, bajo ese entendido, teníamos una ecuación adicional de compatibilidad que nos ayudaba a resolver el problema indeterminado. Entonces, si habíamos hecho este problema antes, solo había sido bastante somero la forma en la que determinamos la capacidad de carga o el esfuerzo que teníamos en estas columnas. Porque, por ejemplo, aquí estábamos asumiendo que en todo momento este comportamiento era lineal, o sea, que en el concreto no importaba dónde estuviéramos, esto siempre era una línea recta. O sea, nos daban un módulo de elasticidad, por ejemplo, es decir, un módulo de elasticidad que empezaba aquí y que esto iba a ser lineal para siempre, una línea recta hasta el final. No nos daban la verdadera curva de esfuerzo de formación, porque no era necesario en ese momento, ahora sí lo es. En ese momento no era necesario. Igual pasaba con el acero. En el acero pasaba lo mismo. Nos daba un módulo de elasticidad y asumíamos que ese módulo de elasticidad permanecía constante todo el tiempo. O sea, prácticamente esta línea iba hasta el infinito, básicamente. O sea, teníamos mucha deformación y el módulo de elasticidad nunca decrecía, nunca teníamos un comportamiento plástico. Pero bueno, para resistencia de materiales eso estaba bien, era solo para entender el concepto. Ahora ya tenemos la realidad y con la realidad es con lo que vamos a trabajar. Entonces, para resolver este problema, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a Excel primero y vamos a examinar los dos casos, la compresión y la tensión. Luego estos parámetros que están acá, estas deformaciones, algunas parecen como aleatorias, pero voy a explicar luego por qué. Pero vamos a empezar por la compresión, que es lo más sencillo. Como pueden ver acá, estoy graficando, ¿verdad? Un montón de deformaciones hasta llegar a 0.004, desde cero. Son deformaciones unitarias.
Y acá me detengo, ¿verdad?, a explicar la diferencia entre lo que serían deformaciones unitarias y deformaciones en el sentido de la palabra, desplazamiento real. O sea, recuerden que les dije que esto es un desplazamiento porcentual. No que no es real, pero es porcentual. O sea, si regresamos al caso de la columna, y lo vamos a ver acá, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Es que esta columna mide 100 centímetros, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos una cantidad de desplazamiento. Supongan esta cantidad de desplazamiento. Entonces, esa cantidad de desplazamiento le vamos a llamar, por ejemplo, delta, lo que sea que se está desplazando. Entonces, esta longitud es la longitud total, es 100 centímetros. Entonces, supongan que, por ejemplo, delta es igual a 1 centímetro, es un ejemplo. Entonces, la deformación unitaria es un porcentaje de deformación, porque es decir, ok, la deformación unitaria es igual a 1 centímetro que tengo de esta deformación que está acá entre la longitud con respecto a la longitud total de la columna, que son 100 centímetros. Entonces eso significa que los centímetros se cancelan y lo que vamos a tener es una deformación de 0.01 o en otras palabras un 1% de deformación. Pero ven que es adimensional, o sea, no tenemos dimensión, no tenemos unidades acá, o sea, es un porcentaje de deformación. Con eso claro, vamos a borrar acá, ¿verdad? Porque no quiero confundirlos luego. Sabemos que estas curvas que están acá, lo que muestran, estas unidades son deformación unitaria, o sea, son deformación porcentual, no es la deformación total. Hay una diferencia entre el desplazamiento total y la deformación unitaria que les acabo de explicar y que quiero que quede muy claro. Igual pasa con el acero. Con el acero es exactamente lo mismo. La cantidad de deformación que calculemos acá va a ser una deformación unitaria, no va a ser un desplazamiento. Ok, entonces lo que vamos a hacer en este problema para determinar, como les digo, cuál es la capacidad tanto de compresión como de tensión de esta columna, lo que haremos es que vamos a tomar muchas deformaciones y vamos a utilizar estos dos modelos, el modelo para el concreto y el modelo para el acero. Y para esa deformación dada vamos a decir, ok, ¿qué cantidad de esfuerzo tenemos? Una vez teniendo esa cantidad de esfuerzo, vamos a preguntarnos qué cantidad de carga tenemos entonces. Teniendo la cantidad de carga tanto para el concreto como para el acero, teniendo el esfuerzo para ambos, vamos a ver cuánta deformación tenemos. Y vamos a ir graficando luego la carga versus los desplazamientos. Al final lo vamos a hacer contra los desplazamientos para que puedan ver el comportamiento de esa columna en ambos estados, tanto en tensión como en compresión. Y eso se va a dar únicamente debido a la compatibilidad de deformaciones que hay entre los dos materiales. Porque lo que sea de deformación que elija para el concreto va a ser la misma cantidad de deformación que voy a tener para el acero. Voy a poderlo analizar cada uno al mismo tiempo para la misma deformación con su relación correspondiente. O sea, para el acero esta relación elastoplástico o elástico perfectamente plástico. Y para el concreto con esta relación de Hognestad que está acá. Entonces, vamos al caso de compresión primero. Y el concreto, la curva del concreto, el comportamiento, está gobernado por dos funciones. Por la primera función de la parte ascendente y por la función de la parte descendente. Entonces, para todos los valores que vamos a tener entre 0 y 0.02, la ecuación que vamos a estar utilizando va a ser esta para el concreto. Luego de los 0.02 vamos a estar utilizando esta ecuación que está acá. Para el acero, una vez que hemos alcanzado la deformación de excedencia, quiero decir, primero vamos a utilizar la ley de Hooke hasta llegar aquí a la deformación de excedencia. Luego de la ley de Hooke, este valor del FY permanece constante todo el tiempo. Entonces, tanto para el acero como para el concreto, esto que está acá primero es el esfuerzo en el concreto. Este es el esfuerzo en el acero. Este es para el punto cero. ¿Vea? Para el punto cero todo vale cero, no ha pasado nada. No tengo esfuerzo, no tengo carga total. O sea, no tengo carga en el concreto, no tengo carga en el acero. No tengo carga total y no tengo desplazamiento total o deformación total. Entonces, todo vale cero en este primer caso. Pero luego, cuando vale 0.001, que es el siguiente valor que escogí, voy a tener que ver a la relación de Hognestad para el concreto, al modelo elástico perfectamente plástico para el acero, determinar ambos esfuerzos. Con los esfuerzos vamos a calcular las cargas, porque recuerden que hay una relación entre esfuerzo y carga o fuerza, que es el área. Tenemos el área del concreto y tenemos el área del acero. Aún no tenemos el área del acero, pero sabemos qué barras tenemos. Entonces la podemos calcular.
Entonces podemos calcular las cargas tanto en el concreto como en el acero. Luego vamos a sumar estos dos y vamos a determinar la carga total. Una vez que tenemos la carga total en ambos, ¿verdad? Porque están actuando como un solo material ahora a través de la compatibilidad de deformaciones, vamos a determinar cuál es el desplazamiento total. Esto es muy sencillo de determinar, de hecho ni siquiera requiero la carga, pero porque tenemos la deformación unitaria, pero lo vamos a hacer al final, ¿ok? Entonces, para que entiendan el proceso, vamos a hacer un par a mano primero y luego vamos a solo rellenar en Excel para el caso de la compresión. Sabemos que tenemos 4 barras número 10. Entonces, el área de acero para 4 barras número 10 es igual a ¿cuánto? Bueno, sabemos que son 4 barras. ¿De qué área? Esa es la pregunta. Si vamos a esta clase, podemos ver esta tabla que yo les di, donde les digo, ok, si la barra es número 10, tiene un área en pulgadas cuadradas de 1.27, pero como estamos en centímetros cuadrados, tiene 8.19 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a decir, ok, serían 8.19 centímetros cuadrados. Lo que significa que tenemos un área de acero de 32.76 centímetros cuadrados. Ok, el F'C del concreto ya sabemos que son 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, por centímetro cuadrado, como le quieran decir. Otro dato es que el Fy, bueno, ahí lo tenemos arriba, son 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué más necesitamos? Bueno, recuerden que vamos a utilizar esta ecuación que está acá. Solo estoy tratando de sacar todos los datos que puedo antes. Entonces, el módulo de elasticidad del concreto. El módulo de elasticidad del concreto es igual, según A6318 para el sistema MKS, es 15.100 raíz cuadrada de F'C. O sea que serían 15.100 raíz cuadrada de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y eso va a ser igual a 252.671.328 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese es el módulo de elasticidad del concreto. Ok, aparte, como utilizamos este modelo, el epsilon sub 0 que vamos a estar utilizando es 0.002 y eso viene del modelo de Hognestad. El epsilon último que vamos a utilizar, que va a ser lo mismo que el epsilon CU, es 0.003. Entonces vamos a ver esta deformación de 0.001. Vamos a determinar cuál es el esfuerzo en el concreto y cuál es el esfuerzo en el acero. Para el esfuerzo en el concreto, como les digo, vamos a utilizar esta relación que está acá. Entonces vamos a decir primero, lo voy a poner acá para que lo puedan ver, o lo voy a hacer un poco más abajo. Vamos a ponerlo por acá. Ok, aquí. Entonces, el esfuerzo en el concreto a un valor de 0.001, que es lo que tengo acá, ¿no? 0.001, el valor de esfuerzo va a ser igual a esa ecuación que está acá arriba, que sería el F'C del concreto, o sea, 280 kilogramos por centímetro cuadrado, multiplicado, ¿verdad?, por 2, multiplicado por el valor de deformación, que es 0.001, entre epsilon sub 0, que es 0.002, 0.002, menos el valor de deformación, ¿verdad?, que estamos analizando, que sería 0.001 entre epsilon sub 0, otra vez, que es 0.02. Todo esto al cuadrado. Hacemos esa operación y vamos a obtener un valor de 27.3 kilogramos por centímetro cuadrado. Ok, ahora lo vamos a hacer para el acero. Para el acero vamos a utilizar este modelo que está aquí. El modelo elástico perfectamente plástico. Entonces, vamos a decir, ok, en el acero, ¿cuál es el esfuerzo? El esfuerzo en el acero
a esta deformación de 0.001, o sea, a la misma cantidad de deformación, porque hay una compatibilidad de deformaciones, ¿cuál es el valor? Bueno, esto es sencillo de calcular, porque lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la ley de Hooke. Entonces, de la ley de Hooke podemos decir, recuerden que ya les había dicho, de que el esfuerzo es proporcional a la deformación y la constante es el módulo de elasticidad. Como estamos hablando de acero, lo que queremos es, y bueno, lo único que estamos haciendo es cambiando este símbolo sigma, creo que le llaman, de esfuerzo, ¿no? Lo estamos cambiando por una F como especie de cursiva, que es lo que estamos utilizando ahora. Para el acero va a ser igual a el módulo de elasticidad del acero por la deformación que tengamos en ese acero. Entonces, el módulo de elasticidad del acero, ya tenemos el dato, sabemos de que es en el sistema MKS 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Este valor lo multiplicamos por la deformación que tenemos en este momento, que es 0.001. Y vamos a obtener un esfuerzo en el acero de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, el esfuerzo en el acero se puede determinar con la ley de Hooke hasta que lleguemos a este punto, recuérdenlo. Luego de acá, como el modelo elástico perfectamente plástico va a permanecer constante, ¿ok? Recordando que también, ¿verdad? Aquí lo vamos a escribir por este lado en otro color. El esfuerzo es igual a carga entre área. Entonces podemos decir de que la fuerza o la carga va a ser igual al esfuerzo, que en este caso le vamos a poner como la F que tenemos nosotros, no una F cursiva, multiplicado por el área. Entonces, ahora queremos determinar, tenemos el esfuerzo en el concreto, tenemos el esfuerzo en el acero, queremos determinar cuál es la carga en el concreto. Entonces, la carga en el concreto va a ser igual a el esfuerzo que tengamos en el concreto, según esta ecuación que está acá, ¿no? 27.3 kilogramos por centímetro cuadrado, multiplicado por el área. Bueno, y el área de la columna no lo hemos calculado, pero lo vamos a calcular por acá, es fácil. El área de la columna es el área de la sección transversal, es donde está sucediendo eso, ¿no? O sea, donde se está experimentando este esfuerzo. Entonces esa área va a ser igual a 30 centímetros por 30 centímetros. O sea, en otras palabras, 900 centímetros cuadrados. Entonces, tomamos ese esfuerzo y lo multiplicamos por 900 centímetros cuadrados y vamos a tener una cantidad de fuerza en el concreto de 24.570 kilogramos. Ahora, para el acero, vamos a decir, bueno, es sencillo, ¿no? Para el acero va a ser lo mismo, va a ser el esfuerzo en el acero, que son 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Multiplicamos eso por el área de acero esta vez. Ojo, esta vez es el área de acero porque estamos hablando del acero. Y el acero tiene un área de 32.76 centímetros cuadrados, que es el área correspondiente a 4 barras número 10. Entonces serían 32.76 centímetros cuadrados. Y eso me va a dar una fuerza en el acero de 6.879.6 kilogramos. Ok, la fuerza total ahora no va a ser nada más que la fuerza en el concreto más la fuerza en el acero, la carga en el concreto más la carga en el acero. Entonces vamos a decir que va a ser igual a 24.570 kilogramos más 6.879.6 kilogramos y vamos a tener un total de 31.449 kilogramos, que en toneladas lo que vamos a hacer es que vamos a dividir por 1000 y vamos a decir que 1000 kilogramos es una tonelada, ¿no? Para convertir a tonelada. O sea, dividimos esto por 1000 kilogramos y kilogramos se eliminan.
vamos a tener 31.45 toneladas. Y con eso vamos a hacer el primer dato, este que está acá. Solo se lo expliqué para el primero porque el resto lo vamos a hacer directamente acá en Excel. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Trayéndonos este modelo de Hognestad para acá. El del acero no es necesario, pero lo vamos a poner aquí también. Entonces sabemos que esta primera parte de la ecuación es la que acabamos de ocupar ahorita. Entonces decimos, ok, esto va a ser igual a la capacidad de la compresión del concreto, el F'C, ¿no? Resistencia a la compresión. Y eso lo vamos a enllavar, porque si se fijan va a quedar ahí constante, por, abrimos paréntesis y decimos 2 por la deformación que tenemos entre la deformación sub 0, que es esta que está acá, epsilon sub 0, cerramos paréntesis y decimos, bueno, menos, volvemos a abrir paréntesis, la deformación que, bueno, ahora no lo podemos ver porque nos está tapando acá, pero podemos venir aquí y decir, bueno, ya sabemos que es la celda A20, la celda A20, la celda A20, esta que está acá, lo que pasa es que no nos deja visualizar, entre el epsilon sub 0, otra vez que este valor que está acá, elevamos al cuadrado y cerramos paréntesis. Damos enter y veamos qué tenemos que enllavar acá. Bueno, tenemos que enllavar la deformación sub 0, en este caso toda la celda P10. Entonces vamos a enllavar esta celda porque no queremos que se mueva y no queremos que se mueva esta celda tampoco. Entonces listo. Habiendo hecho eso, vamos a llegar hasta el valor de 0.002 arrastrando, porque recuerden que luego de allá la función cambia. Luego de este valor la función cambia. Entonces vamos a arrastrar hasta 0.002. Hasta acá. Pueden ver de que exactamente en ese punto hemos alcanzado 280. Ok, entonces ahora vamos con el acero. Bueno, la deformación que causa la excedencia del acero la hemos determinado o la tenemos que determinar. En este caso no la hemos determinado aún, pero podemos determinarla fácilmente porque ya les había explicado, bueno, y la habíamos visto en las diapositivas, ¿no? En esta que está acá específicamente, que sabemos que el FY entre el módulo de elasticidad del acero. Entonces, vamos a decir, vamos a escribirlo por acá, la deformación de excedencia del acero va a ser igual a 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado dividido por 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Y pueden ver cómo estos se eliminan porque estas deformaciones son adimensionales y este valor les va a dar igual a 0.002. Ok. Entonces, de regreso a Excel, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir entonces que el esfuerzo en el acero va a ser igual a esta deformación que tenemos acá multiplicada por el módulo de elasticidad del acero, que este valor que tenemos acá, el módulo de elasticidad del acero, pueden verlo acá, ¿no? Enllavamos y listo. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a correr hasta ¿dónde? Hasta 0.002 acá. Porque de ahí en adelante ya no es lineal y va subiendo, sino que ahí se vuelve plástico perfecto. Entonces, hasta acá es válido. Ok, luego, para la fuerza en el concreto, recuerden, ya lo hicimos, es simplemente tomar esto, o sea, el esfuerzo en el concreto y multiplicarlo por el área. El área la tenemos acá, que son 900 centímetros cuadrados. Le damos en enllavar con F4 y luego simplemente arrastramos. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos con el acero. Con el acero es lo mismo. Tomamos este valor de esfuerzo, pero ahora lo vamos a multiplicar por el área de acero, que es esta que está acá, que son los 32.76. Enllavamos eso porque no queremos arrastrar el área de acero. Y tomamos esto y lo llevamos hasta acá. Listo. Ahora la total va a ser, y lo vamos a escribir directamente en toneladas. Aquí pueden ver las unidades. Vamos a tomar esto más, o sea, la fuerza en el concreto más la fuerza en el acero. Vamos a meterlo entre paréntesis y vamos a dividir por 1000. Y luego solo arrastramos hasta llegar acá. Bueno, por último, la deformación es sencilla. Recuerden que les expliqué que la deformación unitaria es la deformación entre
la longitud. O sea, el desplazamiento total entre la longitud significa que el desplazamiento total que tenemos, ¿no? Que es el que tenemos ahí, va a ser igual a la deformación unitaria por la longitud que tenemos. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá ahora. Vamos a decir que tomamos esta deformación unitaria y la multiplicamos por la longitud de la columna, que son 100 centímetros, en ya vamos, para que no se arrastre la longitud, no queremos que pase eso, y simplemente arrastramos. Bueno, esto lo podemos arrastrar hasta el final, no hay ningún problema, porque eso no va a ir cambiando. Podemos llevarlo hasta acá. Entonces, esa es la primera parte para el concreto y para el acero en cuanto a esfuerzo. Ahora vamos a ver cómo vamos con la segunda parte. La segunda parte se refiere a esta parte descendente que está acá. Entonces, la lógica que vamos a utilizar va a ser exactamente la misma. La única diferencia es que ahora vamos a utilizar esta función que está acá en lugar de utilizar la otra. Y para el acero vamos a decir que luego de haber pasado este 0.02 permanece constante 4200. Entonces vamos a utilizar esta ecuación que está acá. Vamos a decir, ok, ahora, y lo que podemos hacer es bajarlo, ¿no? Vamos a bajarlo para que se pueda ver. Va a ser igual a el F'C del concreto, o sea, la resistencia a la compresión del concreto, y lo vamos a enllavar porque eso no va a cambiar, por, vamos a abrir paréntesis, 1 menos 0.15 por, volvemos a abrir paréntesis, ¿qué nos pide acá? Bueno, nos pide, no sé si lo pueden ver ahí, tal vez si lo hago más grande, no me va a dejar. Pero bueno, lo que nos pide acá, y lo pueden ver o regresar un poco para verlo, es la deformación en este preciso momento que tenemos en el concreto. O sea, va a ser esta celda que no puedo tocarla porque está tapada por la fórmula, pero sería la celda A40. Entonces lo voy a escribir aquí directamente para evitarme ese problema, A40. Menos la deformación sub 0, que es este 0.02. Eso lo vamos a añadir porque no va a cambiar. Ahora voy a volver a meter esto entre paréntesis porque ahora tengo que dividir. Entonces ahora voy a dividir entre ¿qué? Bueno, voy a dividir entre la deformación última, que esta que está acá, perdón, es sub CU. Vamos a enllavarla porque tampoco va a cambiar en la fórmula. Menos la deformación sub 0, otra vez, o sea, la deformación que es 0.02, esta que está acá. Y volvemos a enllavar. Y cerramos paréntesis, volvemos a cerrar y volvemos a cerrar. Y ahí debería funcionar si lo hice bien. Si se fijan, el valor es menor. Ahora vamos a arrastrar hasta 0.003 para el concreto. ¿Por qué? Porque después de eso se asume que ya no tiene más capacidad, o sea que la capacidad cae completamente. Hasta acá no tenemos más capacidad pasado 0.003. Lo que quiero decir es que luego de 0.003 esto es simplemente 0 para el resto. Al menos en el concreto. Ahora, ¿qué pasa con el acero? Con el acero es más sencillo porque los 4200 que tenemos acá, según este modelo elástico perfectamente plástico del acero, permanece constante. O sea que vamos a tener 4200 otra vez acá. Vamos a tener muchas veces 4200. O sea que lo que puedo hacer directamente es solo tomar este valor de 4200, enllavarlo. ¿Ok? Porque puede ser que si lo arrastro acá la fórmula no me va a dejar. Y eso permanece hasta el final. O sea, el concreto sigue, perdón, el acero sigue teniendo la misma resistencia, incluso llegado a este valor de 0.04, aunque ya el concreto no tenga más resistencia. Ok, y luego acá es lo mismo, ¿no? O sea, ni siquiera lo tengo que volver a hacer. Sabemos que lo único que tenemos que hacer es multiplicar el esfuerzo por el área, y haciendo eso vamos a obtener los siguientes valores. Entonces vamos a seguir arrastrando hasta llegar acá. Si se fijan acá, por ejemplo, ya tienen 0. Al 0.031, que habiendo pasado al 0.003, la carga que el concreto puede tomar es 0, no tiene más resistencia. O sea, aquí ya no tiene más esfuerzo, o sea, no tiene más carga que pueda tomar. El acero no. Si se fijan, el acero sigue tomando la misma cantidad de carga. Y lo que vamos a hacer luego es lo mismo. Vamos a tomar la fuerza en el concreto, la fuerza en el acero, y lo vamos a dividir entre 1000 para tenerlo en toneladas. Sumamos ambos, lo dividimos entre 1000 y vamos a tener esto que está acá, o sea que solo tengo que volver a arrastrar esto. Y acá tenemos todo el comportamiento en compresión de esa columna de concreto hasta llegar a una deformación de 0.04. Pueden ver que luego de 0.03
el concreto ya ha fallado y que el único que sigue soportando esos esfuerzos y aportando capacidad es el acero nada más. Ya el concreto no puede aportar nada más de capacidad, tiene cero capacidad, ha caído completamente. Pueden ver que la deformación final que vamos a tener es 0.4 centímetros, porque esto está en centímetros, este es el desplazamiento final que vamos a tener. Y la capacidad de la columna pueden ver que se mantiene como 137.59, porque una vez que ya el concreto no puede aportar más capacidad y el acero, lo que pasa con el acero es que ya ha cedido, o sea que la capacidad que tiene es constante, entonces el acero no puede aportar más capacidad de la que ya tiene, porque ya es constante la cantidad de esfuerzo que puede sostener, y el concreto ya no puede agregar más. Entonces, como el concreto ya no puede agregar, esto va a permanecer constante, como 137.59 hasta llegar al final. Entonces, para que lo puedan ver, lo vamos a graficar. Vamos a ir a insertar, vamos a darle esta gráfica que está acá. Entonces, vamos a decirle seleccionar datos, agregar, valor en la serie X, vamos a tomar todos los desplazamientos que tenemos, valor en la serie Y, vamos a tomar todas las cargas que tenemos. Pude haberlo hecho de abajo para arriba, no pasaba nada, ¿verdad? Simplemente para ir en orden lo hice, me fui arriba y luego bajé. Le damos a aceptar, aceptar y podemos ver la gráfica. O sea, aquí pueden ver cómo tenemos más capacidad, o sea, tenemos más deformación, vamos teniendo más capacidad, más capacidad, más capacidad, más capacidad, hasta que llegado a 0.2, que exactamente correspondiente al 0.02 que tenemos acá de deformación unitaria, o sea, a esta parte que está acá, donde el concreto empieza a perder capacidad. Pueden ver cómo empezamos a perder capacidad en la columna en total, porque esto tiene la suma de la capacidad del concreto y del acero. Entonces la columna como un todo comienza a perder capacidad también. Entonces empieza a perder capacidad acá. Luego en este punto, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, en este punto lo que sucedió es que ya tenemos el concreto que perdió toda su resistencia. O sea, ya ven que hemos llegado a 0.3 de desplazamiento, que es correspondiente a 0.03 de deformación unitaria. O sea, a este punto que está acá, lo que significa que tenemos una caída abrupta. Y quien puede resistir nada más después de ese punto es solo el acero. O sea que lo que queda acá es lo que el acero está aportando nada más. Ya no tenemos más concreto que aporte nada. Bueno, como la clase se está extendiendo demasiado, lo que vamos a hacer es que lo vamos a detener por acá. Y en la siguiente clase, la parte que vamos a hacer es la parte de tensión, que es bastante corta y rápida. Pero va a tomar algo de tiempo también, o sea, unos 15 minutos al menos. Entonces no la quiero hacer demasiado larga. Entonces vamos a parar por acá y luego vamos a examinar a cuando tenemos la misma columna pero en tensión y lo vamos a agregar a esta curva y vamos a ver el comportamiento total. Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video le pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal. Si tienen cualquier duda me la pueden dejar en la caja de comentarios o me pueden escribir a mi correo si eso prefieren. Por favor compartan mi video, que eso me ayudaría muchísimo. Compartan este canal, compártanlo en sus redes sociales con todos sus amigos. Como les digo, eso me va a ayudar a crecer y a poder seguir subiendo material como esto. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Hasta una próxima entrega. Chao.